Muchos documentales, libros pseudohistóricos o libros completamente falsos como el Código Da Vinci, por ejemplo, han creado confusión en muchos católicos respecto de cuáles son verdaderamente los evangelios y por qué los católicos decimos que solamente son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y por qué además decimos que todos los demás que existen son falsos y nunca va a existir, nunca se va a poder encontrar un nuevo testamento que se pueda convertir en el quinto evangelio. Aunque hay algunos escritores New Age que han hablado del quinto evangelio, del evangelio de Tomás, etcétera. Todos esos son absolutamente falsos y es históricamente comprobable. ¿Cuáles son los hechos? Muchos de estos últimos documentales del Discovery Channel, etcétera, etcétera, señalan que existían muchísimos evangelios, que probablemente deben haber existido unos 80, ¿no? Y que la selección de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es una selección arbitraria, que en algún momento se decidió eliminarlas. Y se le echa la culpa a Constantino, al emperador, que en el siglo IV habría decidido esta va a ser la Biblia y esta no, por cuestiones puramente políticas. ¿Cuál es la verdad? La verdad histórica es que Jesús no fue seguido por una multitud, los mismos evangelios lo atestiguan. Una multitud lo siguió después de la multiplicación de los panes y peces, pero cuando viene el famoso discurso del pan de vida, la multitud lo abandona. Y se calcula que con una estimación máxima, quienes escucharon todo su mensaje, no deben haber sido más de 100 personas, porque nosotros sabemos que la multitud extrema fueron 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿no? O sea, pongamos 12.000 personas o más. Pero esas solamente fueron los picos de la multitud. Jesús huyó de esa multitud. Jesús no hubiera podido pronunciar el sermón de la montaña si hubiera habido 5.000 personas. No habían micrófonos, no habían megáfonos, no había manera de hablarle a 5.000 personas, ¿no? Entonces, las multitudes eran unas multitudes relativamente limitadas y que lo hayan seguido en todo momento no era un tropel. Así que entre los seguidores, incluyendo los 12, las santas mujeres, algunas personas de las que nos habla la Biblia, como por ejemplo aquellos personajes que se acercan de noche, aquellos rabinos que creían en él, que le venían y le consultaban, como José de Arimatea, por ejemplo, no llegarían más de 100 personas. Si nosotros consideramos que era muy costoso escribir, porque no había papel, el papel no era barato, se tenían que hacer papiros o tenía que escribirse en cerámica, grabando con una cierta lentitud, esperando que digamos que luego se seque el barro, ¿no? En estas tablillas. Él solamente tenía acceso a la escritura y la lectura el 3% de la población. En consecuencia, si al Señor lo seguían 100 personas, es muy probable que 3 o menos hayan estado en capacidad de poder escribir evangelios. Y eso coincide con los hechos. De los 4 evangelistas, nosotros sabemos con certeza que solo 2 fueron testigos directos. Los 2 apóstoles que forman parte de los 4 evangelistas, Mateo y Juan, el discípulo amado. Sabemos con certeza que Lucas es un converso griego que escribe a partir del testimonio de otros, principalmente de San Pedro y de la Virgen María. Por eso es el único que lleva la anunciación, el único que lleva la visitación, etc. ¿No? Luego, nosotros tenemos de Marcos, que no se sabe si fue testigo directo, pudo haber sido el niño que solamente Marcos describe que huye desnudo cuando los soldados en el huerto de Getsemaní tratan de capturarlo. Entonces, existe duda de si es que esa tercera persona fue testigo directo o no, o escribió en base a testigos directos, pero lo que sabemos es que definitivamente es alguien de las primeras épocas y probablemente sea el primer evangelio escrito, ¿no? Se disputa con Mateo ese privilegio. Sabemos que el último fue Juan, que lo escribió alrededor del año 90, ya anciano, era el menor de los discípulos, el único que vivió hasta esa fecha, ¿no? Entonces, estos 4 evangelios no fueron establecidos por Constantino, como dice el Código Da Vinci o como señalan el propio
Discovery Channel o National Geographic en esos documentales completamente cuestionables, ¿no? Y por eso es importante comprender que no existieron 80 o más evangelios. Para el siglo VIII existían unos 40 evangelios, de los cuales se sabía que del primer siglo, o sea, del año 0 al 90 o 99, solamente existían 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con certeza. Los demás son posteriores a la muerte de los discípulos y van del siglo II, III, IV, V, VI, VII y VIII. Y son libros apócrifos que desde muy temprano los discípulos señalan estos libros son falsos. Muy temprano. La comunidad cristiana ya los conocía. No es Constantino en el siglo IV que establece el canon de la Biblia. Policarpo en el 130, por ejemplo, ya escribía cartas diciendo los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Policarpo era un discípulo de Juan, de la Biblia. Policarpo en el 130, por ejemplo, ya escribía cartas diciendo los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Policarpo era un discípulo de Juan. Y él decía, a mí Juan me lo ha dicho. Los testigos directos. Entonces, la diferencia entre estos 4 evangelios y todos los demás es que los testigos directos los confirmaron como tales. Y dijeron, estos 4 son. Y estas cartas son. Ya San Pablo sabía que habían cartas falsas escritas bajo su nombre y señalaba a todo el mundo, estas cartas son falsas, ¿no? Sabemos que también San Pablo escribió algunas cartas que él menciona en sus cartas, les he escrito, por ejemplo, los de la Odisea, nos dice, y esas cartas se han perdido. No existe la carta del apóstol San Pablo a la Odisea, ¿no? Pero sabemos que otras cartas que se han escrito son posteriores y que no se han conservado, y algunas que se han conservado no corresponden a las cartas que originalmente fueron escritas por sus autores. Entonces, no es en el siglo IV, ni mucho menos en el siglo XVI, tan tarde, cuando el canon de la Biblia se establece. Lo que sí existía era que los cristianos no vivían muy preocupados de las versiones, porque poco a poco la comunidad ya comenzó a saber cuáles eran las versiones falsas. Lo que sí existían eran copias con distintas traducciones o distintos énfasis, distintas comas, porque hay que recordar que en ese entonces un libro escrito, mucho más la Biblia, era un tesoro incalculable, porque costaba muchísimo escribir. Muy pocos sabían escribir, eran amanuenses, escribas, ¿no? Y estos escribían y copiaban cuidadosamente, pero se copiaba cuando alguien leía en voz en alto. Entonces algunos se podían quedar dormidos, otros podían distraerse, otros interpretar una coma donde no había. Entonces existen algunas irregularidades, pero eso al pueblo y a los sucesores de los apóstoles, a los obispos, no les preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía la tradición viva, que es la otra fuente de la revelación. En el Concilio de Trento, muchísimo tiempo después, es decir, el concilio que va de 1545 a 1563, se establece como dogma de fe que los libros de la Sagrada Escritura son los 72 que hoy nosotros conocemos, de los cuales 27, los 4 evangelios, las cartas paulinas, las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta a los Hebreos, cuyo autor no se conoce, durante mucho tiempo, hasta el siglo XX, se creía por muchos que era de San Pablo, y muchos van a encontrar que, por ejemplo, el Papa Pío XII en algunas encíclicas dice en la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, o algunas Biblias viejas de familia, yo conservo una, por ejemplo, de mi familia, que todavía dice carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hoy se sabe que no fue de San Pablo, pero se sigue sabiendo que es un libro revelado y que en consecuencia corresponde al Nuevo Testamento, así que no hay disputa ahí. ¿Qué cosa pasa con todos los otros pseudoevangelios encontrados? Se sabe que fueron libros gnósticos, es decir, escritos por herejes, por aquellos que habían distorsionado la fe, que para poder darle credibilidad a su propia herejía decían, mira, eso dice Pedro, o eso dice la carta de San Pablo, eso dice el Evangelio según San Juan, pero yo tengo un Evangelio según Santiago,
o un evangelio según San Pedro y le ponían los nombres de los discípulos directos. Pero muchos de esos evangelios, entre comillas, son escritos en el siglo VIII, 7, 6, 5, más temprano del siglo II. Y en consecuencia, todos los discípulos de los discípulos sabían que esos libros eran falsos. No había ninguna confusión. Como digo, Policarpo en el año 130 ya dice, los evangelios son estos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hoy se descubriera un evangelio que estaba escondido? Se sabe automáticamente que forma parte de los evangelios falsos. ¿Por qué? Porque ninguno de esos evangelios fue confirmado, aprobado por los testigos oculares directos que estaban vivos cuando se escribieron los evangelios. Juan estaba vivo cuando se escribió el último evangelio y Juan dijo, estos evangelios son verdaderos. Mateo, Marcos, Lucas, ellos vivieron conmigo, yo los conocí, ¿no? San Pablo dijo, estas son mis cartas, estas no. Policarpo, el discípulo de San Juan, dice, estos son los evangelios, estos no. Y en consecuencia, lo único que se hace de 1545 a 1563 durante el Concilio de Trento es establecer que esos son los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque Lutero había decidido botar libros del Antiguo Testamento a la basura, como por ejemplo los dos libros de los Macabeos o el libro de Ruth, ¿no? Para nosotros los católicos siempre habían estado en la tradición, entonces hubo que establecer un dogma para decir, esos están equivocados. Entonces, no es que la Biblia se estableció recién porque Constantino se le ocurrió en el siglo IV o porque un concilio lo estableció en el siglo XVI, sino que la Biblia siempre existió porque la tradición divina lo atestiguaba. Estos son los testigos directos y ellos fueron los que aprobaron estos libros y ningún otro más. En consecuencia, si hoy en día se desentierra un libro, ese libro irá pues al Discovery Channel, será una curiosidad, pero nunca va a poder ser un libro de nuestras Sagradas Escrituras porque los testigos directos que podían verificar que ese libro es verdadero ya han muerto y la Santa Madre Iglesia ha dicho que ya no hay más libros porque los testigos dijeron que ya no había más libros. Que tengas un buen día.